estamos muy felices de hacerle este merecido homenaje al doctor Sergio Bachiller, que cumple nada menos que 60 años con el derecho laboral, justamente en 2024, cuando la ley 20744, nuestra LST, cumple 50 años. Y hemos seleccionado algunos testimonios, recuerdos, datos de su trayectoria y las propias palabras de Sergio Bachiller que ilustran en buena medida sobre lo que fue, es y será siempre Sergio para el derecho laboral, para el ejercicio profesional de la abogacía, para la docencia, en la que se destaca no solo su calidad académica y profesional, sino también y esencialmente la humana. Bueno, es un gusto encontrarnos, esta vez no para hablar de cursos ni diplomaturas, sino para hablar de momentos y personas que hacen esos momentos. Y yo elijo irme a los congresos en los que año a año nos encontramos, y un doctor, un personaje en especial muy querido, que es el doctor Sergio Bachiller. Me acuerdo cuando comencé a ir a los primeros congresos, que estando en el panel o estando dentro de los asistentes, siempre la misma mano se levantaba para hacer un comentario, una pregunta, dar una opinión muy acertada sobre el tema que se estaba debatiendo, siempre con un sentido de justicia social, de progresividad y de defensa de los derechos de los trabajadores. Encontré en el doctor Bachiller primero a un gran conocedor del derecho de trabajo, a un gran académico, pero sobre todo a una persona con un gran espíritu, un espíritu que se contagia, que transmite y que nos hace acordar por qué estamos todos reunidos año a año compartiendo estos momentos, estas ideas y aunando esfuerzos por tener un mejor derecho del trabajo. Ese es Sergio, ese es el doctor Bachiller. Creo empezar agradeciendo es lo más acertado para la ocasión. No podría hacerlo de otra forma porque tuve la fortuna que la vida me cruzara con Bachiller en un aula de la UBA y desde entonces forjar un vínculo que con los años y el camino recorrido nos ha hecho familia. Me sumo entonces a este merecido reconocimiento que, a modo de homenaje, la Sociedad Argentina de Derecho Laboral le rinde, junto con colegas y amigos, al doctor Sergio Bachiller por sus 60 años dedicados a ser abogado, pero también a forjar abogados. Estudié con él, me abrió las puertas de su estudio, me enseñó lo que es el oficio de ser abogado, me motivó siempre a seguir el camino de la docencia. Tuve, como antes dije, la suerte de compartir aula con Sergio, primero como alumno y después de dictar materias codo a codo con él en la universidad, cosa que llevo con enorme orgullo dentro mío. Me inició en esto de los congresos, me convocó hace tiempo a formar una dupla de la que hoy seguimos disfrutando año tras año. Y también tuve el enorme honor de que me convocara a escribir y tener algunos trabajos publicados de manera conjunta con el doctor Bachiller. Quiero poner de resalto que todo esto no hubiese sido posible de no ser fruto de su enorme generosidad. Es nobleza obliga decirlo. Él siempre me enseñó y me contagió su pasión con el ejemplo. Siempre ha sido auténtico y fiel a sus convicciones. Sergio piensa, dice y hace en consecuencia, y eso es un enorme ejemplo para los que venimos detrás. Me cautivó aquella vez al verlo entrar a la facultad de camisa manga corta, tiradores y un celular colgado al cuello, con lo cual me preguntaba por entonces cuán seguro debería estar de lo que sabe para venir a secas a dictar clases.
y con el tiempo me he dado cuenta de que sí, estaba muy seguro porque sabía mucho de derecho del trabajo, pero también sabía mucho de la vida. Si bien nos separa un puñado de años, no es algo que nos haya impedido forjar una sincera amistad que incluso hoy día, viviendo a más de 200 kilómetros de distancia, seguimos alimentando. Siempre me acompañó y me ayudó, aunque a veces coincidimos y otras no tanto, y quizá por esto Sergio suele decir en los congresos, cuando nos presentan como una dupla, que funcionamos a modo de matrimonio, porque más allá de las diferencias que podamos tener, en el fondo nos queremos y mucho. Bueno, por todo esto y por algunas tantas otras cosas, yo considero a Sergio mi maestro. Bueno, Doc, quería agradecerle por sus enseñanzas, pero más por su sincera amistad. Gracias. Me sumo a este homenaje al doctor Sergio Bachiller, disertante en congresos, profesor a lo largo de toda su carrera, incansable defensor del derecho del trabajo. Recuerdo algunas de sus disertaciones, en las que con la simpleza que lo caracteriza se preguntaba ¿para qué servía el derecho del trabajo? Y la respuesta no podía ser más clara y categórica. El derecho del trabajo sirve fundamentalmente para tratar en forma desigual a quienes son desiguales. Esto es, yo tengo una persona que es dominante, que es una persona fuerte que vendría a ser el empleado, y una persona que tiene menores posibilidades de defensa, que es el trabajador. En virtud de eso, la legislación a lo largo del tiempo se ha ido consolidando y ha ido estableciendo una serie de instituciones que protegen a quien trabaja en relación de dependencia. Y también recuerdo cuando disertaba sobre el significado del descanso y nos enseñaba que si el trabajador no descansaba, no podía vivir dignamente, y entonces no trabajaría para vivir, sino vivir para trabajar. Mi homenaje entonces a quien he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi carrera en la Justicia Nacional del Trabajo, con esa impronta que lo ha acompañado en este largo derrotero junto al derecho del trabajo. Estimado Sergio, respondiendo con gran alegría a la convocatoria de Julio, mis más importantes recuerdos de vos, casi voy a ser reiterativo, como he dicho a algunas otras personas en alguna oportunidad, son que yo te alcancé expedientes en la mesa de entradas del juzgado 20 cuando estábamos allá en Cerrito, y siempre me trataste con una gran consideración y respeto. Y yo vi aparte también la manera en que defendías así con énfasis, siempre fuiste un ejemplo. Y lo importante, que habla de tu caballerosidad y de persona de bien, es que tanto en la mesa de entradas como en los distintos cargos hasta llegar a juez, siempre me trataste con el mismo respeto y consideración. Así que, querido amigo, te mando un afectuoso abrazo y que sepas que rezamos por vos con mi esposa Silvia Iannuzzi, que también te conoce y trabajó en el Fuero Laboral. A Sergio lo conozco desde que ingresé al Fuero del Trabajo. Con menos de 20 años lo atendía en la mesa de entrada, luego le tomé audiencia siendo empleado, lo atendí tantas veces como ya siendo secretario o juez, pero también una nota de color es que estudié en la Facultad de Derecho de la UBA con su libro Lecciones y con apuntes que me habían facilitado compañeros que cursaban en su comisión. Sergio es sinónimo de don de gente, es decir, un señor con mayúsculas. Son algunas de sus cualidades que destaco, entre ellas la honestidad intelectual, estamos hablando de coherencia, de respeto, de seriedad, de integridad. Una de sus facetas es la docencia, lo académico. Él es un gran profesor, un formador, alguien que ha generado discípulos de distintas generaciones. Un ejemplo de ello es Efraín Viola.
Es un docente que transmite experiencias, que explica cómo se deben hacer bien las cosas, pero no se queda en la mera declamación, sino que las hizo, las hace y las hará siempre como corresponde, es decir, que enseña con su ejemplo. Y eso también se refleja en sus trabajos, en sus ponencias, en los artículos publicados en distintas revistas jurídicas. Y por otro lado, profesional es también trascendente, porque él es un gran abogado, diligente, responsable, inteligente, sagaz, leal, con un enorme bagaje de conocimiento al servicio de sus representados, pero siempre respetando las buenas prácticas y la ética profesional. Con el hoy profesor Sergio Bachiller nos conocimos en el ciclo básico de la facultad y me alegro de poder gozar hasta hoy de su amistad incondicional que sabe dar. Cuando empezó con su vocación por el derecho laboral y luego como profesional, lo tuvimos todos como consultor esencial y único, puesto que sabía encontrar la mejor solución, la más sencilla, la más profunda y la más efectiva para cada problema del derecho del trabajo. Me han convocado para que diga algunas palabras vinculadas con un más que justo homenaje a un gran amigo, Sergio Bachiller. Creo que sería interesante comentar cómo nos conocimos, porque da la casualidad que hace exactamente 50 años, un matrimonio amigo, Tito Rabinstein y su mujer Bruna, nos invitaron al cumpleaños de un año de su hijo Federico, edad que era prácticamente la misma de mi hijo mayor. El grupo mayoritariamente era de abogados, y entre esos abogados había uno al que habían nombrado varias veces, Tito Rabinstein, pero que yo no conocía, y que era ni más ni menos que Sergio Bachiller. Luego de eso nos empezamos a ver, y pasado un tiempo no muy largo, empezó a existir una gran amistad con Sergio. Amistad que influyó en todo. De entrada noté que tenía dos defectos muy graves que los ha mantenido hasta el día de hoy. No le gusta el fútbol ni el vino. Lo del fútbol me parece grave porque no pudo vivir la pasión que representa. Lo del vino me dio una gran alegría porque cada vez que salíamos me lo podía tomar todo yo porque él solo mojaba los labios. Y si hay algo que debo destacar de Sergio es que en los momentos malos que tuve en mi vida fue un amigo incondicional. Nunca se puso en juez, nunca dio cátedra sobre mis errores, sino que trató de ver en qué podía ayudar. Lo que yo vi desde el primer momento de Sergio es una vocación de estudio, de aprendizaje y de conocimiento del derecho laboral que no todos tenían. Noté no solo su enorme dedicación al derecho laboral, sino una vocación docente que llamaba la atención. Quiero señalar, por ejemplo, que durante muchos años recuerdo que no se podía salir con Sergio los viernes a la noche porque daba clase hasta muy tarde en la UBA, en horario que yo me imagino que el común de los profesores le escaparían porque quién va a querer ir un viernes a las 9, 10 de la noche a dar clase. Lo más importante, lo que yo destaco, es que estamos ante un hombre de derecho, un muy buen abogado, una persona dedicada al estudio de su materia, de su profesión y especialmente de su materia, porque es un convencido del derecho laboral. Pero todo esto me parece importante, pero no es lo más importante. Si voy a hablar de Sergio, lo que tengo que hablar es hablar de un gran tipo, un tipo correcto, un amigo de fierro en el que uno siempre sabe que puede confiar. Por eso, y terminando esta charla, me permito, y dirigiéndome directo a Sergio, gracias Sergio por haberme permitido ser tu amigo durante 50 años y estar siempre dispuesto. Sabés que en todo lo que he podido he tratado de corresponderte, pero básicamente un abrazo y adelante. Sergio siempre llevó el derecho en su forma de ser y el trabajo en el día a día.
Él siempre se hizo notar por su pasión que tenía por el derecho y por las ganas que tiene de llevarlo a cabo y de siempre cumplir con la justicia. Fue una persona que siempre se abocó al derecho y nunca paró de trabajar por el mismo. Bueno, algo muy destacable en Sergio es que nunca dejó de formarse como requisito indispensable para tener su mente cada vez más abierta y nutrirla de nuevas ideas para así poder defender mejor a sus clientes, educar mejor a sus alumnos y ayudar a todo su entorno. Me viene a la mente algo que leí sobre qué es ser un maestro, que para mí lo pinta Sergio de cuerpo entero. No sé quién lo escribió porque, como pasa con las cosas lindas y sabias, uno se olvida del autor y lo hace propio. Voy a leer lo que recuerdo de este escrito. El maestro en el arte de la vida no distingue mucho entre su trabajo y su ocio, su educación y su recreación. Apenas si distingue cuál es cuál. Simplemente desea la excelencia en todo lo que hace, dejando que los otros decidan si él está disfrutando o trabajando, ya que ante sus propios ojos siempre está haciendo las dos cosas. Y esa pasión es la que Sergio vive y transmite en su entorno. Ahora, si ustedes me dijeran que tengo que definir a Sergio con una palabra, a pesar de todas las que me vienen a la cabeza, yo diría: Sergio es un luchador incansable, que nunca baja los brazos, ni en los peores momentos de su profesión o de su vida. Y es por eso que puedo decir que Sergio, al que quiero muchísimo, es el gran compañero de mi vida. Papá, a lo largo de su carrera como docente, como abogado, como profesional, fue siempre una gran persona y a la vez un gran personaje. Papá es provocador, es un poco contrera, es irreverente sin ningún lugar a duda, siempre le gustó un poco dar la nota en todo sentido, incluso, digamos, desde lo académico, desde el contenido, incluso desde las formas, tiradores para ir a tribunales, por ejemplo. Y al mismo tiempo papá es una persona súper protectora, tierna, un gran compañero con nosotros, y sé que también lo ha sido con colegas, con clientes. Es un tipo que es un tipo de buena madera, y de alguna manera esas dos facetas que él tiene, que parece a veces malo, cascarrabias y gruñón, se deshacen cuando uno lo conoce y sabe que en el fondo es una persona que está en todas. Papá nos transmitió un amor al trabajo único, es una de las personas que creo que más le gusta trabajar del mundo. Recuerdo tantas tardes de verano en la playa donde papá, yo escuchaba el sonidito de la máquina de escribir, papá tecleando al sol, escribiendo lo que después iba a ser su libro sobre derecho del trabajo. O también me acuerdo de tantos viernes a la noche donde papá llegaba tarde porque siendo, 11:30 de la noche volvía de la facultad porque estaba dando clase a la UBA y lo hacía con verdadera vocación. Para él el trabajo ha sido siempre una inspiración y lo ha hecho siempre con amor y con entusiasmo, y creo que lo importante es que lo transmitió un montón de personas. Somos muchos los que recibimos eso y que trabajamos con alegría también en ese sentido, tratando de hacer las cosas bien. Y como papá, ¿qué puedo decir? También es un trabajador. Como papá también es un trabajador. No solamente por su presencia, sino porque nosotros construimos un vínculo. Más allá de que el azar lo puso en mi destino, por decir así, al mismo tiempo papá y yo construimos un vínculo. Y en esa construcción nos encontramos, nos conocimos, aprendimos uno del otro constantemente, lo seguimos haciendo. Nos peleamos bastante, pero bueno, entendemos los dos también esto, ¿no? Que nos queremos con el alma y al mismo tiempo trabajamos para que esa relación sea cada vez más linda. Así que, nada, te quiero, pa, un beso enorme. Para mí es un orgullo que él pueda presenciar este homenaje y por lo cual se los agradezco mucho,
Por otra parte me pidieron que agregue algunas palabras. No soy abogado, no quiero apelar a lo emocional. Me voy a limitar a contar muy brevemente cómo pienso que la personalidad de mi papá guardó relación con el modo en que ejerció su profesión. Lo primero que haría en tal sentido es mencionar la personalidad un tanto contradictoria de mi viejo. Probablemente esas fuerzas opuestas que constituyen los rasgos de su personalidad den cuenta de su inteligencia. Y les doy un ejemplo en ese sentido. Siendo una personalidad estudiosa, un lector voraz, sobre todo de libros de historia y política, siempre asumió una postura antiintelectual frente a la vida. Otro ejemplo de las contradicciones a las que me refiero: por un lado es una persona seria y por el otro es una persona tremendamente irreverente. La misma persona que inculcó un fuerte sentido de responsabilidad y el valor del trabajo bien hecho a sus hijos es la que parece un desacatado frente a ciertos mandatos sociales. Y sin embargo, cuando yo defendía el contenido de ciertas medidas políticas, él solía remarcar como principio democrático que las formas hacen el contenido. El segundo rasgo de su personalidad que destacaría es su espíritu jodón. Es una persona desinhibida que le gusta interactuar con desconocidos en la calle, por lo cual en más de una ocasión a mí y a mi hermana nos hizo pasar unos papelones bárbaros. Cuando yo hacía tribunales en mi juventud, en más de una ocasión me preguntaron si era el hijo del loco, pero bueno, creo que siempre tuve la sensación que la mayoría de las personas lo tomaban como un personaje divertido. Y la verdad es que nunca le importó demasiado qué opinaban los demás, y en todo caso, en ese meterse en la calle con desconocidos, por lo general lo que buscaba y que lograba era vincularse con los demás. Creo que esa es una de sus enseñanzas que me deja, ¿no? Que siempre es bueno apostar por comunicarse con el otro. Mis abuelos y mis tíos me contaban que de chico era muy quilombero, y en este último tiempo me tocó ayudarlo en más de una ocasión para que tome alguna audiencia cuando le estaba pasando mal con la tecnología. Y mientras escuchaba los roles que asumía en estas audiencias, tenía la sensación que esa personalidad jodona se expresaba a la hora de litigar. Quien no lo conoce puede parecer que se trata de una persona peleadora, pero la verdad es que por lo general no se toma en serio esas peleas, por el contrario, lo divierten y las entienden como una forma de interactuar con el otro. Es más, creo que es un buen mediador y un buen abogado, entre otras cosas, porque tiene esa capacidad de encontrar puntos en común. Otra cuestión que caracteriza a mi papá es la pasión que siente por su trabajo. Ya viejo e enfermo, siguió con una vitalidad y un empuje impresionante. Como hijo, a veces esa fuerza me resultó agotadora, hubiese preferido que descanse un poco. Bueno, creo que esa es su forma de vivir, ¿no? Creo que para él vivir y trabajar son una misma cosa, y él siempre disfrutó de eso, de tomar audiencias, discutir con colegas, dar clases de derecho en la universidad o redactar una demanda. Creo que esa personalidad capaz de encontrar puntos de encuentro y esa visión que reconoce al derecho como un espacio político donde distintas fuerzas pujan por lograr sus intereses, se expresa un poco en la presentación que mi papá hizo para estas jornadas de derecho del trabajo. En última instancia, él lo que está reivindicando es la necesidad de conciliar, de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el capital. Por eso es que, siendo un alfonsinista, nostálgico alfonsinista, yo siempre lo cargo y le digo que es más peronista de lo que quisiera reconocer. Y en todo caso, siempre que discutimos de política, él destacó que el empresario hay que dejar un espacio importante de ganancia, y sin embargo nunca perdió de perspectiva que ese contrato entre el capital y el trabajo es asimétrico. Siempre tuvo muy en claro que el Estado tiene que cumplir la función de mediar en ese vínculo desigual, y siempre planteó que ese es uno de los orígenes del derecho laboral. Creo que también por eso es un buen abogado, porque no perdió de perspectiva las injusticias como una dimensión, ¿no? La dimensión quizás más humana de su profesión. Bueno, y ahora sí, para cerrar, me permito unos segundos de emotividad para decirle a mi viejo que lo quiero mucho y que lo felicito por su trayectoria laboral y por el reconocimiento de sus colegas. Fue un honor participar de este homenaje. Estoy seguro que nuestros queridos Estela Ferreirós, Pedro Núñez y Santiago Rubinstein, en representación de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, de Hilera Argentina Artra, de la maestría, las diplomaturas, de nuestros congresos, están orgullosos que hoy nosotros reconozcamos la trayectoria de Sergio, porque Sergio es un verdadero maestro, un ejemplo de ética, de idoneidad, de dignidad, de honestidad, un referente en el que deben reflejarse docentes, abogados y esencialmente las personas de bien que aman el mundo del trabajo. Por todo ello, gracias, querido Sergio Bachiller.